basándose en la experiencia de otras personas que han vivido épocas también, supongo que muy complicadas, muy difíciles, lo digamos, ¿verdad? Cuando sientes el aliento, la respiración de la Inquisición detrás de tu cogote, como es el caso de estas personas, pues no tuvo que ser una vida fácil, pero fueron personas que, y de esto no he querido hablar porque lo va a hacer Juan, nos dejaron una obra interesantísima, que puede servirnos posiblemente a nosotros en esta sociedad, en este mundo que nos toca, en esta época que nos toca vivir, nos puede servir para vivir posiblemente un poquitín mejor. Gracias a todos. Lo que desde mi punto de vista es lo esencial de las experiencias y de los procedimientos de algunos grandes místicos de diferentes culturas. Y es parte de un estudio más grande y más amplio que intenta rescatar y presentar las grandes figuras espirituales de todas las culturas. No se trata de un estudio comparativo entre estos místicos, se trata simplemente de destilar lo sustancial y presentar un místico junto a otro como un collar de perlas, cada una preciosa, cada una diferente, cada una brillando con su matiz, con su color y su luz diferente. Esas 6 maravillosas perlas, como ya ha dicho Vicente, son Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola. Estos son bien conocidos por todos. Dogen es uno de los grandes místicos, si no el místico más grande de la historia de Japón, desde 1200, en un momento de una gran efervescencia espiritual en Japón. Trabaja con el budismo zen, que es una de las grandes ramas del budismo. El quinto es Ibn Arabi, es árabe de 1200 también, murciano, de la gran rama mística árabe que se llama sufismo, y para los árabes es el gran maestro, es decir, si no el más grande, uno de los grandes místicos del islamismo. Y el sexto es Miguel de Molinos, que ya Vicente ha dicho algunas palabras, es aragonés, y escribió un libro que se llama Guía Espiritual, que de todos los que yo he leído es uno de los mejores libros de mística, por su sencillez de comunicación sobre los temas importantes. Tanto fue así que en muy pocos años se tradujo a todos los idiomas de Europa y fue una especie de fenómeno ese libro. Bueno, tuvo la mala suerte de topar con la Inquisición, fue juzgado, condenado y después de 9 años murió en la cárcel de Roma. Si no hubiese pasado eso, si no hubiese topado con la Inquisición, pues seguramente estaríamos hablando de una figura reconocida mundialmente, al nivel de Teresa de Jesús, porque sus libros y su experiencia y su transmisión pues tienen ese nivel, ¿no? Luego veremos por qué, pero uno de los grandes estudiosos de la mística europea, que se llama Zola, un italiano, en un libro de referencia que se llama Místicos de Occidente, cuando le preguntan sobre qué es la mística, él dice, la mejor definición de mística es la de Miguel de Molinos. Y en ese libro están todos los místicos de Occidente, y él se refiere a Miguel de Molinos, ¿no? Así que creo que en Aragón ha sido una cosa muy linda y creo que hay que rescatarla históricamente, ¿no? Creo que seguramente en las próximas décadas eso va a florecer. Desde luego que en el libro hay reflexiones y análisis de las experiencias que relatan los espirituales. Pero el punto de vista es el de un practicante de la espiritualidad, que intenta comprender a otros practicantes desde su propia experiencia y desde un esquema general de comprensión del psiquismo humano dado por Silo en Apuntes de Psicología. Silo en este libro presenta un esquema nuevo y claro sobre el funcionamiento de la conciencia humana, que ya está siendo valorado por las nuevas corrientes psicológicas que empiezan a considerar a lo existencial como la base para entender la estructura de nuestra mente, cosa que no pasaba hasta ahora. Y es que hay que rescatar, sin lo existencial es muy difícil comprender la conciencia humana. Es decir, el corazón de la mística está escrito desde mi experiencia espiritual, entendiéndola con el esquema de comprensión de la nueva psicología humanista de Silo. Y al presentarlo así, van a ver al leerlo que se facilita la comprensión, se hace más familiar, más cercana a las experiencias de ellos.
Bueno, y se preguntarán por qué me puse a estudiar a los místicos. Bueno, más o menos como hace 12 años, yo emprendí personalmente un camino espiritual, me puse a hacer el trabajo interno, diario, y al poco me pregunté cómo hicieron ellos en otro tiempo, cómo trabajaron los místicos de otro tiempo, ¿no? Así que ahí inicié la lectura y de ahí se fue acumulando trabajo, por eso se fueron conformando diferentes estudios. Bien, ¿qué es la mística? Hablemos de qué es la mística. Lo primero es una cosa difícil, es intentar separar la mística de la religión. Creo que todos tenemos asociadas estas dos palabras, entendiendo que la mística se da dentro de las religiones. Bien, veremos que esto no es del todo así. Desde luego que en el seno de las religiones han nacido grandes místicos, pero también fuera de ellas. Normalmente se olvida eso. Y no solo eso, también había grandes místicos antes de las religiones, y estoy seguro que habrá grandes místicos después de ellas. Como aparece en la contraportada del libro, fue la mística la que dio origen a las religiones. ¿Qué sería del cristianismo, del islam o de cualquier religión sin la mística? Nada, simplemente no habrían existido. La experiencia espiritual profunda, o sea, lo místico, es la chispa sagrada que incendia a los grandes fundadores de las religiones, que desde esa experiencia arrojan esos huracanes que transformaron la historia. Lo místico florece en todos los tiempos y en todas las culturas, e intenta adaptarse y sobrevivir en el mundo que le toca vivir. Lo místico es universal y atemporal. Estuvo en lo anterior, está en el durante y estará en lo posterior a todas las religiones, porque está en el alma humana, como el enamoramiento, el arte, la poesía, la amistad y lo divino. Por eso lo místico se expresa también en la filosofía, en el arte, en las relaciones humanas, y se da en multitud de campos. Además, fuera de las religiones, como por ejemplo en el chamanismo o en el budismo, que no hay que confundir con una religión porque no lo es, son expertos en producir experiencias místicas, estáticas, o por ejemplo, accediendo al nirvana. Todo tipo de experiencias, porque no solo hay un tipo de experiencia, sino que son muy diversas, como diversos son los procedimientos. Entre los procedimientos son conocidos la meditación, que a veces se practica como concentración mental, y otras como reflexión sobre los actos mentales. También está el trabajo con la energía, que es otro procedimiento, ¿no? Por ejemplo en el yoga, o también en el trabajo con la fuerza en el siloísmo. Otro método es el alegórico, muy desarrollado en el cristianismo. También está la vía devocional, es un camino desarrollado en el sufismo y en la oración del corazón, que ustedes seguramente lo conocerán por el libro del peregrino ruso. Es un procedimiento muy utilizado en el cristianismo ortodoxo oriental. Y también está el trabajo con la representación de las formas que encontramos en el pitagorismo y en algunos procedimientos del budismo tántrico tibetano. Este procedimiento es bastante extraño en Occidente. La experiencia espiritual produce un impacto muy positivo en las personas. Cambia profundamente a la persona orientando su vida a un comportamiento más unitivo, más coherente, uniendo lo que se piensa con lo que se siente, con lo que se hacen personas más bondadosas, entendiendo que merece la pena tratar bien a los demás, tratarse bien a sí mismo, se gana en una mirada más moral sobre las cosas, perdiendo peso la mirada material o la mirada práctica que hoy por hoy está sobrevalorada. De alguna manera se entiende que la vida es algo más, que hay un sentido trascendente y que se ha tenido contacto con ese sentido. Muchas veces hemos leído relatos de experiencias de conversión, donde la persona por una experiencia de este tipo le cambia la vida y la comprensión de su existencia. Entonces su comportamiento cambia y ya no es como antes. Todo su sistema de valores se modifica, todo lo que creía ya no le vale, parece que comprende que su vida tiene un destino más allá de la muerte. Bien, y este es uno de los temas de fondo. La búsqueda de una experiencia que muestre que no todo termina con la muerte.
Quizá muchos piensan que esto no es posible, ¿no? Algún razonable es que saber qué pasa con la muerte hay que morirse y entonces si te mueres ya no lo puedes contar. Bien, pero parece que los místicos no están de acuerdo con esto. Y también mucha gente intuye que en el mundo hay algo más que el triunfo de lo material. Aquí está en juego el concepto de ser humano. El concepto que ahora impera es: el ser humano es un ser natural, o sea, nace, crece, se reproduce o no, es feliz o sufre, envejece y muere. Pero el concepto que tiene la mística no es ese, y que muchos tenemos no es ese. Desde luego que el ser humano tiene una parte natural, un cuerpo que nace, crece, etc., ¿no? Pero también tiene una parte espiritual que se puede experimentar. Esa parte espiritual crece y se desarrolla según sea nuestro comportamiento en la vida. Si desarrollamos nuestra bondad, si somos coherentes, uniendo lo que sentimos, pensamos y hacemos, si hacemos cosas por otros desinteresadamente, si nos implicamos en el mundo, buscando un mundo mejor, entonces esa parte espiritual crecerá y se fortalecerá y será lo que continúe más allá de la muerte. Porque esto es lo que está de trasfondo empujando a los espirituales: la creencia en la inmortalidad y la rebelión contra la muerte. Pero estamos en un momento histórico en el que no se cree esto, sobre todo en el Occidente, que es muy materialista. Pero no siempre ha sido así. En Occidente, desde el final del Renacimiento, se posó una capa de racionalismo, que ahora se está rompiendo, que ha alejado a la gente de su parte espiritual y que ha traído muchos problemas, porque el racionalismo no ha sido capaz de dar respuesta a los temas centrales de la vida humana: la superación del sufrimiento, el sentido de la vida, qué pasa con la muerte. Sí, en otras épocas lo místico o lo espiritual estuvo en la atmósfera social. Si no, ¿de dónde se cree que surgen estos místicos? No nacen del aire, sino que surgen de una atmósfera social fuertemente ambientada en espiritualidad. Ya se está despertando de nuevo una ola de espiritualidad, pero ahora será global. La crisis de creencias y el desgaste del mundo racionalista está empujando de nuevo a que las personas entendamos que no hay nada más importante que nuestro crecimiento espiritual. Ya se ven síntomas claros de esto y pronto va a ser fuerte esta oleada. Y es para alegrarse, porque gracias a esto podrán ponerse las bases de una nueva sociedad y un mundo nuevo que el racionalismo no ha sido capaz de hacer. Les voy a contar un pequeño detalle que parece importante. Independientemente de la región o la religión donde haya sucedido, cuando esta espiritualidad, cuando esta mística social se despertó, en los grupos de practicantes se entremezclaban igualmente ricos y pobres, campesinos y aristócratas, burgueses y militares. En todos estos grupos en los que se mezclaban las gentes no tenía predominancia rico o poderoso sobre los demás. No era así. Tenía predominancia aquel que tenía las experiencias y les enseñaba a los demás cómo tenía que hacer, independientemente de su estatus. Es decir, entre los grupos había los condes, los campesinos, todos mezclados, los burgueses, todos mezclados, y se escuchaba a aquel que tenía experiencias para que los demás aprendiesen de él. Creo que estas son bases de un nuevo mundo y esto lo pondrá lo espiritual, que coloca al ser humano en igualdad de condiciones ante la muerte, ante la superación de las angustias, los temores, ante la paz por superar la muerte. Esto me parece que ha sido el motor de toda mística, la búsqueda de la experiencia de la inmortalidad expresada de muy diversas maneras. ¿Y por qué es tan importante este tema? Porque es la fuente máxima de sufrimiento. Todos lo sabemos, todos lo sentimos ante la muerte de un ser querido, o ante la posibilidad de nuestra propia muerte. Tanto es así que no queremos ni pensarlo. Y vivimos despistados, fugados de este tema que seguro nos va a afectar, porque seguro que vamos a partir. Seguro que nuestros seres queridos van a partir. ¿Y qué pasaría si se abriese la posibilidad de tener una experiencia que nos enseñe qué va a pasar de la muerte, después de la muerte? Pensémoslo. ¿Qué pasaría si tuviésemos esa posibilidad?
abramos nuestra mente. Todos los místicos, sin excepción, que han pasado por mis manos, y ya son muchos, no solo los que aparecen en el libro, sino muchos otros, todos terminan hablando de este tema, ¿sí? Uno los llaman la salvación de las almas, que es un lenguaje muy cristiano. Otros lo llaman la entrada al nirvana, o la faná de los sufís. Otros lo llaman la gran liberación. Y muchos hablan de la muerte como una ilusión que se impone. Por ejemplo, Silo dice, la muerte es la ilusión máxima. Pero ¿cómo puede romperse esta ilusión? Dicho de otro modo, ¿se pueden tener experiencias que muestren la continuidad más allá de la muerte? ¿Se puede experimentar el espíritu, si es que fuera el espíritu lo que pervive? Eso es lo que dicen los místicos. Todos ellos hablan de esto de una forma u otra. Y creo que muchos hemos tenido alguna experiencia que nos habla de esto, pero no le hemos dado la importancia que tiene, porque la sociedad todavía no tiene estos temas presentes, no se habla de esto. Es muy importante empezar a hablar de esto, sacar estos temas porque hacen a los temas importantes. Ojalá surjan grupos de practicantes, de investigadores, de buscadores de experiencias trascendentes. Ojalá despertemos y que tenemos un poco de tiempo y de energía a los asuntos secundarios y le dediquemos a lo primario, que no es el dinero, ni el éxito social, ni el estatus, sino el destino de nuestras vidas. Personalmente, cada vez con más convicción creo en la inmortalidad. Por la experiencia de ellos y por mi experiencia personal, se va cayendo el velo de la ilusión de la muerte. Desde que emprendí este camino espiritual, mi temor a la muerte ha bajado mucho y cada vez creo menos en ella. Les contaré un poco mi caso personal, así como si fuese un caso clínico. Sí, hace unos 13 años yo estaba en una situación personal de vacío interior, ¿sí? De fracaso ante mis esperanzas, mis expectativas de toda la vida. Todas mis esperanzas y mis ilusiones no se habían cumplido, aunque no me iba mal. Tenía un trabajo, una familia, unos amigos, pero yo me sentía fracasado, vacío interiormente. Esto, hay que decirlo, ya me había pasado otras veces, así que era una especie de incidente con este problema. Pero esta vez me dije que debía salir de esta situación encontrando un camino verdadero, que me llevase a comprender y a tocar el sentido de la vida y a experimentar que no todo terminaba con la muerte. Así que no me importó estar en esta situación de fracaso bastante tiempo hasta que encontrase una señal que orientase mi vida. Y bien, esta señal llegó. En esa época, como ahora, practicaba activamente una nueva corriente espiritual que se llama el mensaje de Silo. Una nueva espiritualidad sin ritos, sin discriminaciones, sin templos, sin dogmas, sin sacerdotes ni jerarquías. Una espiritualidad sencilla y profunda. Así que un día, en un retiro que estábamos con unos amigos en el que trabajamos con la energía, con la fuerza, tuve una pequeña experiencia de energía circulando por mi cuerpo, algo muy sutil y ligero. Pero para mí esa fue la señal que me dijo que la vida no tenía sentido si no atendía a mi parte espiritual, si no atendía a mi mundo interior. Y esto fue lo que dio sentido a mi vida, es decir, el trabajo interno. Desde entonces, trabajé cada día en lo espiritual, en lo interno. Gracias a ese trabajo humilde y sencillo diario, he tenido algunas experiencias por las que les puedo decir que he visto que no todo termina con la muerte, ¿sí? Que he experimentado la continuidad de la vida trascendente y eso me impactó y me llenó de una alegría y una paz que es muy difícil de describir. También me es muy difícil de transmitir mi agradecimiento a Silo y su doctrina que me ayudó y me puso en el camino del crecimiento interior, ¿sí? Y finalmente, por último, para terminar, quisiera transmitir mi creencia de que este tipo de experiencias y este camino está a la mano de cualquiera que con honestidad busque la luz en su propio corazón. Y nada más, muchas gracias.